cuando yo decidí optar por la carrera de Derecho, yo ya trabajaba en la cárcel de la ciudad de Azogues. Y ¿qué hacía ahí? Trabajaba de agente de seguridad penitenciaria. Ingresamos un gran grupo de jóvenes. ¿Qué es lo peor que vio en la cárcel, tomando en cuenta de que, a ver, en ese tiempo no había muchas cosas como claro, ahora? De hecho, yo asesoré al comité también que estaba vinculado con el tema del desarrollo de la política de rehabilitación social, y tras un poco tiempo que estuve ahí, me voy a dirigir la cárcel de La Tacunga, que era la cárcel más grande del país en ese momento. Y la primera me parece que era de máxima seguridad. Era la primera regional, la primera que implicaba esta división de etapas de mínima, mediana y máxima seguridad. Y de hecho mandaban cartas, en ocasiones tengo una anécdota interesante ahí, un propio colaborador mío cercano vino a mostrarme una carta que prácticamente decía que me iban a matar, ¿no? Entonces tuve que llamarle severamente la atención porque me estaba trayendo estos recados de muerte. El emisario. Mi colaborador parecía un recadero del preso. ¿Le ofrecieron dinero ahí? Muchas veces. Para pasar cosas. Sí, totalmente. De hecho, a veces ni siquiera me ofrecían para pasar, venían a darme dinero porque ya habían pasado. ¿Cuál es el caso más jodido que le ha tocado? Chuta, le puedo decir, yo me gradué de abogado cuando tuve mi primer caso de lavado de activos. El delito de lavado de activos es un delito complejo por naturaleza, es un delito que siempre está vinculado con delitos precedentes. ¿Cuál es el caso más mediático que...? Bueno, ahora mismo el caso más mediático que tengo es un caso por tráfico de influencias, en donde defiendo a una vocal del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional de la Judicatura, y es mediático porque Fiscalía lo ha hecho mediático. ¿Es correísta Christopher Gallegos? A ver, yo aprendí algo de una persona alguna vez en la vida. Uno no tiene que ser filático, pero tiene que ser modesto. Tiene que saber cómo tratarse, tiene que amarse a uno mismo. De hecho, yo no puedo brindar amor al resto de personas si yo mismo no me amo. Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45,000 estudiantes que decidieron llegar más lejos en nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional. Estudia desde la seguridad de tu hogar con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, con nuestro programa especial, el podcast del otro perfil. En esta oportunidad tenemos un invitado muy reconocido en el austro, en el país, un jurista azogueño, el doctor Christopher Gallegos Rodas, con quien hemos tenido algunas entrevistas sobre el tema de seguridad más que nada. Sin embargo, hoy analizaremos un poco más sobre su trayectoria, su perfil profesional y los casos en los que ha estado involucrado. Doctor, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Servidor público, docente y también abogado en libre ejercicio. ¿Cómo se define Christopher Gallegos? Muchas gracias, mi querido Álvaro, por la invitación. Para mí siempre es un honor realmente estar acá. Me siento como en casa y realmente muy, muy contento de poder un poco hablar de algunas cosas que no son tan complicadas, tan tediosas como los asuntos que últimamente hemos venido hablando. Bueno, yo creo que en el ámbito personal me defino básicamente como un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Y en esa experiencia humana en la que todos estamos involucrados, me defino como un padre, como un amigo, un hombre leal que ha aprendido de alguna forma a desarrollar y a cultivar la lealtad, a cultivar aquellos valores que creo que de alguna forma nos sirven fundamentalmente para nosotros, para vivir una vida en calma, en armonía, procurando que nada de este mundo, nada exógeno, me saque de mi centro.
Y yo creo que es así como debemos finalmente vivir, porque este viaje maravilloso de la vida es una aventura, de cualquier forma es una aventura como tal. Así que esa es básicamente mi definición como tal. No voy tanto al plano profesional, al plano que está vinculado con mis tareas, a pesar de que ha sido parte de mi proceso de construcción y deconstrucción que he vivido y que he tenido. Y agradezco a todas las personas que estuvieron en todas las facetas de mi vida. Quizá también gracias a ellos soy la persona que soy, y espero también haber podido en sus vidas haber sembrado quizá también alguna alegría, alguna anécdota, alguna experiencia que sea valedera como tal. ¿Por qué hacer vida profesional en Cuenca? ¿Por qué no hacer esta vida profesional en Azogues? A ver, Álvaro, cuando yo dejo el sector público en el año 2015, yo venía de ejercer algunos cargos en Quito y estaba en el último cargo que ostenté, penúltimo cargo que ostenté en el sector público, que era el de director del centro de rehabilitación de aquí, de mi ciudad natal, de Azogues. Y bueno, la vida de alguna forma me dio una disyuntiva con la ministra de esa época. Tuvimos una discrepancia y la ministra me dijo, bueno, si no vas a cumplir con lo que te pido, te tienes que ir. Le dije, ok, no hay problema. No tenía ninguna alternativa vista. Tenía coyuntura en el sector público, probablemente pude haberme quedado. Pero en definitiva dije, bueno, estudié para ser abogado, ya soy abogado, voy a experimentar a ver cómo es este mundo. Siempre con el temor, creo que de alguna forma con el que todos empezamos, y me lancé al ejercicio de la profesión, como comúnmente se lo conoce. Empecé a ejercer aquí en la ciudad de Azogues, estuve más o menos unos 11 meses ejerciendo acá, de la mano también del apoyo de un gran amigo de Fabián Beltrán, un azogueño también que vive en la ciudad de Cuenca. Él es al revés, él vive en Cuenca y ejerce aquí en Azogues. Y me abrió las puertas de su despacho, hermano de un reconocido jurista, el doctor Diego Beltrán. Entonces me abrieron la puerta del despacho, empecé a ejercer y me fue bien. Creo que he sido afortunado, me fue bastante bien en los primeros meses. Empecé a acostumbrarme rápido a este tema, me gustó que en la profesión uno no tiene como en el sector público un techo, sino que uno siempre puede aspirar a más. En todo caso, el éxito profesional, podríamos hablarlo así, está un poco ligado al esfuerzo que uno le ponga, a la dedicación que uno haga para poder avanzar y surgir en la vida. Y eso un poco me gustó, me hice un poco adicto de aquello, de leer, de aprender. Siempre fui ambicioso en el plano de la academia, de la educación. Y un día dado, bueno, me salió la oportunidad de litigar un par de procesos en Cuenca. Fui a Cuenca, una plaza, si se quiere, un poquito más amplia, más grande. Para mí era totalmente desconocido. Tenía algunos amigos, sí, porque estaba en Quito, me había vinculado con gente de todo el país, en realidad precisamente por mis cargos. Pero en el ámbito profesional, en el libre ejercicio, no tenía básicamente a nadie conocido por allá, un par de amigos quizá, medio lejanos. Y bueno, fui a pasar un par de procesos, me fue bien, vi que el nivel, si se quiere, era un poquito más exigente, un poquito distinto. El tema de la litigación oral allá era como estaba un poquito más en boga en ese momento. Cuenca siempre ha sido reconocido como la cuna del saber, donde se generan los nuevos modelos de gestión de las instituciones, precisamente por sus buenas prácticas, por su cultura y más. Entonces, diría yo que me fue bien, eso también me cautivó un poco. Y un amigo con el que compartí este tema de este par de audiencias allá, pues bueno, me dijo, pongamos una oficina en Cuenca. Como está tan cerca, le dije, pongamos. Los dos de aquí de Azogues. Bueno, mi amigo es oriundo de la ciudad de Cuenca realmente. Pero me dijo, pongamos una oficina en Cuenca y te vienes por acá algunos días de la semana y otros días estás por allá. Y en efecto así lo hice. En el 2016 nos abrimos una oficina en Cuenca, rentamos una oficina y empezamos a trabajar, bueno, idas y vueltas. En idas y vueltas. Claro, yo siempre estaba anclado acá porque acá me conocían, acá tenía los casos, acá tenía los clientes. En Cuenca todavía no tenía mucho, pero en todo caso se abrió esa puerta. Y para mí fue importante porque es una puerta que luego de alguna forma me ha llevado a transitar muchas circunstancias que han sido para mí totalmente placenteras en el ejercicio de mi profesión. Y así empezamos, ¿no? Empezamos ya un poco en el 2017, empecé a quizá tener más clientes también de Cuenca, la gente empezó a conocerme, hice buenos amigos en Cuenca.
empecé un poco a litigar con el doctor Ítalo Palacios, él me conoció en una audiencia y tuve la suerte de contar con su amistad, es mi amigo hasta el día de hoy, y me abrió también muchas puertas, las puertas de su oficina, de su estudio, pero también amistades, me presentó a fiscales, contactos, y empezamos a litigar, ¿no? Empecé un poco a meterme ya en el mundo penal allá en la ciudad de Cuenca, porque esa era mi especialización y esa era la rama a la que yo quería dedicarme y a la que obviamente ahora me dedico. Y bueno, de la mano de todos estos contactos, de toda esta plataforma que se me abrió, empecé a crecer en cuanto a cartera de clientes y ese tipo de cosas. Visibilidad también. Sí, claro, a verme bien. Creo que puedo decir que he hecho un trabajo medianamente satisfactorio, por eso es que la gente de pronto me ha llamado. Eso es importante en el ejercicio de la profesión, porque la mejor publicidad que uno tiene es un buen juicio, es un buen argumento, es una buena audiencia. Y el boca a boca de la gente. Claro, la mejor referencia siempre va a ser esa, ¿no? Un cliente abre la posibilidad, obviamente, de muchos clientes más. A veces hay un cliente por alimentos que luego viene por un tema penal o por un tema civil. Entonces siempre esa vinculación y esa conexión estuvo ahí para mí. ¿Y por qué estudias Derecho? ¿En qué sector de Azogues nace y cómo se va dando su inclinación hasta dónde está hoy? Álvaro, vamos a retrotraernos mucho en el vamos a estar así entre idas y vueltas. Encantado, para mí un placer. Miren, yo realmente cuando me gradué ya de bachillerato en el Juan Bautista Vázquez, no tenía realmente claro qué estudiar. Me acuerdo, le dije a mi madre, necesito pensar un año, darme un año sabático. ¿Qué estudió? ¿Sociales? No, estudié marketing. Fue la penúltima promoción de marketing que había en el Juan Bautista Vázquez. Claro. Venía una delante de mí y luego vino una atrás y se acabó. Fueron nada más 3 promociones. Entonces en esa época con un amigo, me acuerdo, Esteban Parra, un amigo muy cercano, entré a estudiar pues marketing, y cuando ya terminé el bachillerato le dije a mi madre, no quiero estudiar, déjame un año para pensar y todo lo demás que yo ahora pienso respecto de mi hijo, por ejemplo, que es saludable un año sabático. Pero bueno, en ese año pensé muchas cosas. Le cuento que opté por muchas carreras. Luego de ese año entré en administración de empresas, en turismo, en gestión ambiental, en derecho mismo en la Universidad Católica, pero luego no me gustó ninguna y fui a estudiar en la UDA, en Cuenca. En la UDA estudié comunicación social y publicidad y luego dije, no, esto no es lo mío, no quiero. Quizá fui un poco llevado de las amistades también, que tienen mucha influencia en esa etapa. O sea, pero las primeras carreras solo aquí en Azogues. En Azogues deserté de todas aquellas, porque obviamente no... Pero ingresaba a la universidad. Claro, ingresé a la universidad, estaba un ciclo y luego dije no. Yo creo que, y eso es lo que hay que hacer, porque quizá hubiese, no sé, por la presión, por las aspiraciones de mi madre, por no defraudar las expectativas de mi familia o de mis amigos o de quienes me conocían, quizá hubiese podido quedarme ahí. Pero yo dije, o sea, siempre le hice caso a mi intuición y no, por aquí no va la cosa. Y entonces así podría decir que pasaron algunos años y hasta que finalmente decidí optar por la carrera de Derecho. Cuando yo decidí optar por la carrera de Derecho, yo ya trabajaba en la cárcel de la ciudad de Azogues. Y ¿qué hacía ahí? Trabajaba de agente de seguridad penitenciaria. Ingresamos un gran grupo de jóvenes de aquí de la ciudad de Azogues. ¿Usted se formó para eso? No, lo que pasa es que había un proceso muy chiquito de formación, digamos, para este tema. Yo tuve la suerte de entrar incluso, me acuerdo, con nombramiento provisional. Mi abuela era una persona que siempre se preocupó por mí, era como una segunda madre para mí, y bueno, ella tenía sus contactos y todo lo demás con determinada gente a la que también honro mucho y quiero en mi vida. Me ayudaron para que yo ingrese a un trabajo que era muy, muy rentable en esa época. Ser guía penitenciario en esa época. Era un trabajo tremendamente rentable. Un guía penitenciario ganaba con las horas extras más que un amanuense. En esa época se llamaban amanuenses en la función judicial. Era un trabajo... Y realmente la cárcel de Azogues era un hotel, ¿no? Era un hotel, no había inconvenientes, no había problemas más que... Y eso iba, o sea, no había tanta inseguridad como ahora. Más allá que los problemas cotidianos de la vida, no había realmente. A veces por eso decían que es como una especie de convento, casi nunca sucede nada. Y bueno, ahí también conocí a mucha gente valiosa. Recuerdo a quien fue mi primer jefe en ese trabajo, don Atahualpa Ortega, ya fallecido ahora, abuelo de un muy buen amigo mío y realmente parte de una familia a la que yo aprecio mucho, la familia Ortega. Él, y yo creo que de alguna forma también forjó la persona que en alguna medida luego de conocerle a él fui, ¿no?
porque era un tipo muy determinante, muy jocoso, un tipo muy jovial, muy simpático realmente, pero también un tipo con mucha determinación, ¿no? Entonces, creo que esa etapa de mi vida fue... ¿Con cuántos años usted trabajaba? Yo tenía 20 años cuando entré a trabajar ahí. Guambrito. Tenía 20 años, era el único joven que trabajaba ahí, todos los demás ya eran personas mayores, adultas. Y bueno, me formé con esta gente, gente maravillosa que de alguna forma trasladó también ese tipo de valores que tenía improntada en su personalidad, me trasladó a mí. Yo empecé a crecer con gente... ¿Y antes usted no había conocido la cárcel? En calidad bueno, de detenido. No, le cuento algo. Una vez, justo cuando cumplí 18 años, estaba manejando el carro de un amigo, de Alfredo Parra Luzriaga, recuerdo, un amigo querido también. Y justo la policía, yo vivía al lado de la policía, ahí vivíamos junto a la casa de Alfredo Parra, y él me prestó el carro para manejar justo el día que cumplí 18 años. Y para mala suerte se apagó el carro en la subida. Yo estaba recién aprendiendo a manejar y la policía estaba atrás, así que fui a dormir una noche en el centro de rehabilitación de Azogues, al cual luego volví en calidad de guía, servicio público, de guía, y luego volví en calidad de director. Pero bueno, pasé por todos los cargos realmente ahí. Entonces diría yo que mi destino estaba ya forjado para pasar una etapa de mi vida por ahí. Pero le digo, Álvaro, ahí conocí a personas realmente maravillosas. Y fundamentalmente don Atahualpa Ortega, yo digo, forjó, es una persona a la que yo le admiré mucho, le respeté mucho y le agradezco mucho hasta el día de hoy, porque era como un abuelo para mí, ¿no? Teníamos una situación muy cercana, me configuré como uno de sus hombres de confianza, y bueno, eso me ayudó porque él también me impulsó en el tema del estudio. Era una persona que me daba los permisos necesarios, me alcahueteaba, diríamos, en algunas cosas. Claro, es que antes no había tanta flexibilidad, ¿no? Claro, como ahora que la ley ya les dice. De hecho, nos prohibieron. Cuando yo estuve ya en quinto año en la universidad, nos prohibieron estudiar. Llegó una ministra que no entendía la significación del ¿En qué gobierno esto? En el gobierno de Rafael Correa nos prohibieron estudiar. Había prohibición, decían o sostenían que nosotros pertenecíamos a un grupo que cumplía una jornada especial de trabajo y que por esa consideración no podíamos abandonar nuestro puesto de servicio temporalmente para realizar nuestros estudios. A pesar de eso, yo estaba estudiando de manera semipresencial, pero igual me generaron una dificultad. Y pues bueno, en definitiva, insisto, don Atahualpa Ortega y muchas personas más de las que agradezco, me dieron esa pauta para yo poder salir, incluso a veces pasándose por encima de la norma, de la regla, de la disposición de la autoridad, que era arbitraria, francamente arbitraria, claro, pero que en todo caso estaba ahí. Siendo otra persona hubiesen dicho, no, simplemente voy a cumplir la orden. Exacto. Entonces eso de alguna forma facilitó mi proyecto de estudio. Y yo decido estudiar Derecho precisamente porque empiezo a trabajar en la cárcel. Y recuerdo, les traíamos a los privados de la libertad a las audiencias. En aquella época, las audiencias más vistosas, más gustosas, si se quiere, estaban con mayor nivel en el Tribunal Penal. El presidente del Tribunal Penal era el fallecido también y respetado, querido amigo también, el doctor Virgilio Saxela, a quien puedo también considerar como Saxela Toledo como una especie de maestro, porque yo fui el primer estudiante de toda la ciudad de Azogues que realizó las prácticas en el Tribunal Penal, porque estaba vedado que los estudiantes realicen las prácticas en el tribunal, dado que mayor carga laboral había en las unidades. Entonces, a donde siempre le mandaban al pasante era a la unidad. Pero yo, valiéndome un poco ahí también de mi abuela y la amistad con el director del Consejo de la Judicatura de esa época, un doctor de Cuenca que se llamaba Milton Pozo, fui el primer estudiante que fui a realizar las prácticas, las pasantías en el tribunal, porque me llamó tremendamente la atención las audiencias, cómo dirigía Virgilio Saxela. Realmente era un crack del derecho, el doctor Virgilio Saxela Toledo, y aprendí pues de él hasta algunas mañas, diría yo, porque la profesión está también ligada a ese tipo de temas. Entonces mi gusto por el derecho nace precisamente en estar inmerso de ladito en la cancha del derecho. ¿Y cómo era ser guía penitenciario en ese entonces? Bueno, ser guía era, le digo una cosa, Álvaro, y le soy infidente en esto, para mí fue el mejor trabajo que tuve. No, por lo menos hasta ahora, hasta mis 38 años de vida, no he pasado por una mejor institución como tal. Porque en esa época era todo muy tranquilo, además... Pero ¿cómo casi de manera seguida. Pero ¿cómo impones orden? Por ejemplo, usted 20 años, PPLs de complicado, mayor edad. Pero bueno,
la determinación de mis pares, de los otros guías que le comento, fue importante porque, claro, yo llegué y de alguna forma era chico para claro, imponer autoridad, pero me tocó, o sea, me tocó sí o sí. Entonces aprendí un poco de las prácticas de mis pares, y eso pues me permitió de alguna forma también, por eso digo, forjar un poco mi temperamento, mi carácter, mi determinación. No importa lo chico que uno sea, si uno tiene que actuar con determinación, pues tiene que actuar. Si uno tiene que hacer respetar un rol que cumple como tal, no importa lo chico, lo rico, no importa nada, importa realmente el rol que uno está cumpliendo. Y yo eso aprendí. ¿Y qué es lo peor que vio en la cárcel, tomando en cuenta de que, a ver, en ese tiempo no había muchas cosas como ahora? De hecho, yo no recuerdo muertes, por ejemplo. Lo máximo que había ahí era un apuñalamiento, un conato interno en la prisión. ¿Y cómo actuar ahí? Bueno, a nosotros nos tocaba reaccionar. Le digo, Álvaro, nosotros, le puedo dar fe de este tema, teníamos bajo control el centro de privación de libertad. Pero ahí a veces los alborotados más bien éramos nosotros, le cuento. Porque esta premisa vale contarla. Seguido de que yo entro al cargo, yo entro en noviembre del año 2005, y en junio del año 2006 ingresa un gran número de amigos míos, de muchachos que también tenían casi mi misma edad. Juan Pablo Quesada, estaba Chicho Torres, Nardo Castillo, estaba Juan Manuel Castro, Fausto Maldonado, algunas personas de Jorge Andrés Ruiz, que eran conocidas, me precio de ser su amigo. O sea, al menos ya eran de la generación de uno. Claro, y bueno, imagínese usted pasar 24 horas del día con sus amigos, ¿no? Uh-huh. Era realmente un trabajo, como digo, muy, muy satisfactorio para mí, realmente, porque era genial pasar básicamente 24 horas con los amigos. Nosotros, después de las 5 de la tarde, les encerrábamos a los presos, íbamos nosotros a nuestras celdas, porque dormíamos en celdas también, ahí mismo en el edificio de los presos. Habíamos adecuado nuestros cuartos, me acuerdo, llevábamos un PlayStation para jugar, una ruleta, un naipe. Y le digo, soy absolutamente honesto en este tema, nos tomábamos hasta los tragos en ocasiones, que hay que ser honestos, Álvaro, de nada sirve en esta vida pues guardarse algunas cosas que incluso podrían servir para el resto de la gente. Yo creo que si bien pudo haber sido un error, pero le digo, es parte también de ese proceso que y además uno joven metiéndose en ese mundo. Totalmente. Y claro, le digo, yo en la cárcel conocí a gente que podría catalogar desde este lado humano que le decía yo. Podría catalogar a gente mala, a gente buena, a gente útil, a gente inútil. ¿Quién fue el peor procesado que usted vio ahí en ese entonces? Bueno, el que cometió el peor crimen. Yo recuerdo que llegó en algún momento un tipo, que dicho sea de paso, hace poco lo vi en la calle ya libre. Creo que en esa época, código penal anterior, el tipo fue sentenciado a 25 años de cárcel. La pena para el asesinato era de 16 a 25 con la legislación penal anterior. Llegó un tipo que había matado, me parece que a su esposa y a sus 2 hijos, y luego los había incinerado. Entonces era un crimen horrendo, realmente horrible para nosotros. Pero bueno, nosotros no teníamos el rol de juzgadores. Uh-huh. Era un privado de la libertad más de todos los que teníamos que atender. Y digo algo que yo considero siempre importante. El guía, me parece a mí, que se llamaba guía en ese momento, porque de alguna forma estaba orientado como que a guiar la conducta de los privados de la libertad, a orientar un poco la conducta. Y yo creo que eso es lo que precisamente nosotros hacíamos. Teníamos nosotros el control de la cárcel. Pero el tipo era peligroso. Por supuesto, el crimen sugería que el tipo era tremendamente peligroso, porque había matado a su mujer y a sus hijos de una manera absolutamente cruel. Yo creo que una persona así, no sé si debería estar en una cárcel realmente, probablemente un psiquiátrico, no sé. Pero bueno, habría que analizar ya sus cuestiones de carácter uh-huh. patológico. Pero ese fue uno de los casos que de alguna forma más nos conmocionó a todos, porque era un crimen. ¿Y cómo reaccionaron ustedes? Bueno, nosotros, igual que con todos los privados de la libertad, porque insisto, nosotros no estábamos para juzgar a nadie. Exacto. No podíamos hacer una disyuntiva entre una persona u otra. Sabíamos que unos eran quizá más malos que otros por la naturaleza de los uh-huh. crímenes que habían cometido, pero en definitiva le digo, incluso tratando con estas personas, uno creo que debe aprender a ver el lado bueno de las personas, el lado bueno de las cosas, el lado bueno de las oportunidades, porque todos tenemos un lado bueno y un lado malo, todos tenemos un diablo y un Dios adentro. Y claro, en ese momento también no teníamos la capacidad para juzgarles a ellos, y ni siquiera ahora me atrevo a juzgar a una persona
porque habrá que conocer las motivaciones y todo lo demás, pero bueno, el crimen era tremendamente complejo, cruel, y eso, claro, sí nos movió un poco, nos impactó, era como que, si se quiere, le poníamos un poco más de cuidado, ¿no? Porque claro, la pena también sugería que se podía escapar. Luego, bueno, con quien lo ubicamos. Y es cierto estas leyendas que circulan en las calles de que, bueno, al violador de niños, al violador de alguna mujer le hacen lo mismo adentro. Sí, totalmente cierto. En Azogues no pasaba, si se quiere, dada la densidad poblacional que había, muy poquitos presos, y habían bastantes guías, había bastante control, y de alguna forma acá creo que la gente todavía era más tibia. En otros lados, en Guayaquil, por ejemplo, donde tuve también la suerte de ir, de conocer, ostentando ya varios cargos incluso, mucho tiempo después, sí había este tema, era absolutamente cierto. Violador de niño que llegaba era violado automáticamente. Igual violador de una mujer, violado automáticamente. Entonces, habían esas malas prácticas, hay hasta el día de hoy esas malas prácticas dentro de los sistemas carcelarios, y penosamente no hay control, menos ahora, pues usted sabe cómo está la situación actual. Doctor, ¿y usted ya deja la función de guía, se dedica completamente al tema de estudios, ya termina su profesión, y qué hace? ¿Se vincula de nuevo al servicio público? A ver, yo trabajé de guía creo que hasta el año 2008, 2009, por ahí, unos 4 años, y luego pasé a trabajar en el área administrativa de la cárcel. Entonces, ahí de Azogues, ahí desempeñé otros cargos. Pero ya como abogado. En Talentuma no todavía como abogado, yo me gradué en el 2013. En el 2009 paso al área de talento humano, luego paso al área de un departamento que se llamaba diagnóstico y evaluación, luego paso a un departamento que estaba vinculado con el tema de la educación de los privados de la libertad, y luego finalmente paso ya como asesor jurídico, cuando ya deja la asesoría jurídica la doctora Verónica Toledo, una querida amiga también que trabajó conmigo, que ahora es jueza en la unidad penal de acá de Azogues. Entonces ahí paso a ser asesor jurídico, pero ya me quedé muy poco tiempo porque como ya me había graduado dije, pues bueno, me tengo que ir. Entonces salí realmente O sea, cerca de 7, 8 años dedicado a la cárcel de Azogues. Sí, claro, trabajé ahí en varios temas, tuve la oportunidad también de viajar por el país con la Dirección Nacional de Rehabilitación Social. Llegó en un momento determinado un azogueño a ser director nacional de Rehabilitación Social, Máximo Ortega, y eso nos sirvió para poder terminar de estudiar, y sirvió mucho a la cárcel de Azogues porque pudimos potencializar la infraestructura, los recursos. Ayudó mucho que un azogueño esté allá, además de que era un orgullo. Y pues bueno, entonces seguimos ahí. Luego salí en el año 2013, yo renuncio ya siendo abogado, y en el año 2013 me voy a trabajar en Quito, en la Junta Nacional de Defensa del Artesano. El presidente de la Junta Nacional era el licenciado Lucho Quispe. Y él, bueno, me ofreció ser su asesor en Quito. Fui a trabajar de asesor en la Junta Nacional de Defensa del Artesano y trabajé más o menos un mes. Al mes de estar en la Junta de Defensa del Artesano tuve un encuentro con uno de mis queridos amigos, hermano del ministro del Interior en esa época, de José Serrano. Jorge Luis Serrano se llama este amigo, él era viceministro de Cultura en esa época, en pleno auge del correísmo. Y en un almuerzo, en una conversación, nos encontramos por ahí en Quito coincidencialmente, y él me abrió la posibilidad de que yo vuelva a lo que ya era el Ministerio de Justicia en esa época, que era el órgano rector de las cárceles, pero en esta ocasión ya volví como director. Entonces, de la cárcel de Azogues. De la cárcel de Azogues. Y ahí me quedé alrededor de 11 meses como director de la cárcel de Azogues. Luego renuncié a la cárcel de Azogues para irme a trabajar en Quito, donde asesoré a la ministra de Justicia, precisamente en temas relacionados con... Alvarado, ¿no? Era Lady Zúñiga en ese momento. Entonces trabajé ahí, asesoré al comité también que estaba vinculado con el tema del desarrollo de la política de rehabilitación social, y tras un poco tiempo que estuve ahí me voy a dirigir la cárcel de La Tacunga, que era la cárcel más grande del país en ese momento. Y la primera me parece que era de máxima seguridad. La primera regional, la primera que implicaba esta división de etapas de mínima, mediana y máxima seguridad, la primera que albergaba más de 5,000 personas. ¿Y qué es lo peor que vio ahí? ¿Cuánto tiempo estuvo ahí y qué es lo peor que vio ahí? Bueno, ahí estuve cerca de 11 meses igual. Lo peor que vi ahí, bueno, fueron muertes. Realmente ahí... Una sola vez existió una muerte mientras yo estaba ahí en mi periodo. De hecho, el día que llegué mataron a alguien, no tenía nada que ver con mi gestión,
Pero eso fue realmente lo peor que vi. De ahí luego hubo conatos. Yo puedo decir que esa cárcel la manejamos bastante bien. Cuando yo estuve en ese cargo, llevé a algunos azogueños. ¿Qué PPLs estaban bueno, ahí sí estaban, reconocidos? Mire, ahí estaban Choneros, ahí estaban los Águilas, ahí estaban en esa época grupo delictivo, claro, los Nietas, Latin Kings, pero estaba este grupo delictivo fuerte que le hacía competencia a los Choneros, de los famosos cubanos, que tenían su fuerte en Guayaquil, en la penitenciaría de Guayaquil. Y bueno, había siempre esas pugnas, pero le digo Álvaro, nosotros controlamos bastante bien. Yo tuve un solo muerto, que insisto, fue el día que todavía ni siquiera firmaba. ¿Y nunca le amenazaron a usted como ahora se da? Sí, de hecho mandaban cartas, en ocasiones tengo una anécdota ahí interesante ahí, un propio colaborador mío cercano vino a mostrarme una carta que prácticamente decía que me iban a matar, ¿no? Entonces tuve que llamarle severamente la atención porque me estaba trayendo estos recados de muerte. El mismo, el emisario. Mi colaborador parecía un recadero del preso. Pero bueno, me amenazaron, yo puse mucha mano dura en esa cárcel, pero también puse mucha gestión en rehabilitación social. O sea, generé mucho control, fomenté mucho control, pero no descuidé a la población carcelaria. Enseguida generamos el primer proceso de bachillerato, por ejemplo, lo hicimos conmigo. De hecho, lo más complicado que me pasó en la cárcel fue cerrar la cárcel de mujeres de Quito, del Inca, y llevarlas hasta el centro de rehabilitación de Cotopaxi. Yo estuve en ese proceso de transición y fue lo más difícil. Las mujeres estaban acostumbradas a otro tipo de tratamiento y de pronto irse a una cárcel regional en donde ya no tenían ningún tipo de preferencia de tratamiento especializado, no podían meter sus maquillajes, era realmente un cambio drástico y dramático para ellas. Pero en definitiva nos fue bien porque, insisto, yo moví mucho la política de rehabilitación social. Ya conocía, era un hombre que venía desde abajo, que conocía prácticamente todos los cargos del sistema y todas las aristas. Y sabía muy bien desde los guías, que es lo fundamental. Totalmente, así que mi gestión, puedo decir, no hay gestión impecable, pero fue una gestión realmente muy buena, muy provechosa, tanto para los privados de la libertad cuanto para mí. Y ya luego, cuando... ¿Estamos hablando de qué año? ¿2014? En 2014, 2015. Yo renuncio a finales del año 2014 porque le había hecho una promesa a mi esposa, con quien estoy felizmente casado hasta el día de hoy. Tengo la fortuna de haber conocido a esta mujer y de haber podido vincular sus pasos a mi camino. Yo le había hecho una promesa de que yo volvía para cuando nazca mi segunda hija. Y en efecto cumplí mi promesa. Y para el tema de tranquilidad y toda la cuestión. Sí, a pesar de que, le digo, era un cargo de mucho poder, en donde se podía hacer una coyuntura muy importante, la hice. ¿Le ofrecieron dinero ahí? Muchas veces. Para pasar cosas. Sí, totalmente. De hecho, a veces ni siquiera me ofrecían para pasar, venían a darme dinero porque ya habían pasado. Y ahí hubo gente de carteles de la droga que ya me ofrecía dinero, me ofrecieron trabajo, Álvaro. Le cuento, algún día me dijeron, ¿cuánto ganas? Le dije a un preso, $5,000, $6,000 un guía, el director del era un sueldo de cerca de $4,000 con todo. Le dije, o sea, ¿cuál es tu interés en consultar mi sueldo? Me acuerdo, me dijo, no, yo sé que ganas $4,000, pero tú todavía eres pelado, eres un pelado inteligente. Renuncia a esa pendejada, deja de trabajar para el Estado que al final del día te paga mal y ven y trabaja con nosotros y yo te pago $4,000 diarios. Me decía un tipo que había sido aprendido en un operativo sin precedentes, nunca antes en el Estado, sino un operativo de la naturaleza. Era un tipo de origen mexicano que estaba vinculado con el cartel de Sinaloa, pero que operaban acá en Ecuador, en Sudamérica, como el cartel del Pacífico. Operaban así. Y me acuerdo, en ese operativo se incautó hasta lanchas de lujo, yates de lujo. Creo que habían cerca de $500 millones en bienes de lujo de esta gente. Entonces realmente fue para mí por lo menos el golpe más importante que ha dado el Estado ecuatoriano al narcotráfico propiamente hablando. Y este hombre, claro, me insinuó este tipo de circunstancias. Yo sabía, Álvaro, que no podía coger por dos razones. Primero, porque si cojo, me comprometo, ya no me van a pedir el favor, sino me van a ordenar, paso a ser parte de la célula. Y segundo, y más importante, porque a mí me había costado mucho convertirme en un hombre íntegro. Yo siempre digo esto, nadie es íntegro sin antes no conocer precisamente lo que no es la integridad. Nadie camina firme en la vida sin antes no haber dado un paso en falso. Y como todo ser humano, falible por naturaleza, yo había cometido mis errores en todos los ámbitos de la vida y me habían pesado mucho. Entonces, esta segunda motivación y más importante
que estaba cimentada básicamente ya en mis principios, en mis valores, que los había cosechado yo mismo. No puedo decir, tuve un padre como referente que me dio los valores y todo. Mi padre no estuvo a mi lado. Mi madre sí me improntó varios valores y todo lo demás, mi abuela lo propio. Entonces, algunos otros valores que quedaban por ahí, yo los impronté, los convertí en patrones de mi comportamiento, de mi conducta, y ya para cuando estaba de alguna forma un poco grande, estaba en este tipo de cargos de poder, ventajosamente mi forma de conducir mi vida estaba anclada a la ética. Uno con 30 años de ese tiempo, o sea, sí se pone a pensar, ¿no? Mire, Álvaro, de pronto dice, chuta, me soluciono la vida. Sí, claro, alguna vez le cuento como anécdota, yo llegaba a mi departamento, yo vivía en Quito, yo vivía en la colonia. Viajaba todos los días. Viajaba todos los días, no tenía problema porque tenía choferes de seguridad y nunca tenía que parar en ningún lado, iba con una cápsula de seguridad, así que no había inconveniente. Pero en una ocasión que yo llego a mi departamento en la noche, llegaba siempre 10, 11 de la noche cansado, de hecho me dormí en el carro a veces. Había un tipo esperándome y cuando me bajé del carro, bueno, se identificaron, somos familiares de tal persona y entendemos que se portaba como un caballero realmente con nuestro hijo que está recluido aquí y venimos en muestra de agradecimiento a dejarle a usted las llaves de un carro. Querían obsequiarme un Porsche Cayenne en esa época y claro, le digo con total honestidad, como usted dice, pues uno piensa siempre, ¿no? Uh-huh. Piensa, carrazo y todo lo demás, pero inmediatamente uno tiene que hacer ese ejercicio de abstracción. ¿Qué es lo que le diferencia al hombre del animal? Uh-huh. El raciocinio, ¿no? Exacto. Y cuando uno es un ser inteligente, racional, uno tiene la posibilidad de abstraerse de las cosas materialmente que están sucediendo en la realidad. Y claro, ahí tomar una decisión de, ok, es positivo, es negativo, esto me ancla a algo, esto vacía el vaso de agua lleno que soy. Entonces uno tiene que pensar de esa manera. Y le digo, ventajosamente, he permanecido incólume en mis principios, en mis valores, no los he quebrantado. Sigo siendo, ahorita puedo decir, un hombre íntegro, completamente íntegro. ¿Y qué tal empezarse a relacionar ya con ese tipo de gente? Porque uno, a ver, no sé si a usted le pasaba en esa época que empezaba, no sé, sus 20, 22, 23 años, que era el auge, ¿no? De las películas del narcotráfico, las series, el Cartel 1, el Cartel 2, Pablo Escobar, exactamente. Y ya ves de cerca, ¿no? O sea, decir, bueno, este man se dedica a esto. Es llamativo, le digo es llamativo porque, claro, yo conocí a narcos propiamente, gente que estaba vinculada con el narco, porque aquí en el Ecuador, insisto, siempre no narcotraficantes no hay. Ustedes saben dónde están los narcotraficantes, uh-huh. Refugiados en sus fincas de hectáreas, con gente, con ejércitos de personas para custodiarlos. Y principalmente México y Colombia. Sí, total. Pero bueno, acá hay gente vinculada con el narco, con la actividad del narcotráfico, y los conocí, ¿no? Los conocí, me quisieron llegar de todas las formas y le digo, ventajosamente, no cedí. Pero uno sí se pone a pensar un poco viendo estas narconovelas y todo lo demás. A veces le parece bonito porque uno en las narconovelas ve el lado lindo de la vida del narco. Son mujeres, dinero, una vida de lujuria que a cualquiera le puede hacer pensar, pero finalmente uno siempre tiene la posibilidad de tomar esa decisión en el marco de la abstracción que uno se hace como ser humano. Yo me abstraigo hasta en los juicios a veces para saber si digo o no digo algo, si le incomodo o no al juez o al fiscal con lo que digo. Pero claro, uno tiene momentos o de alguna forma arrebatos que puede tomar sin necesidad de raciocinio. Ventajosamente a mí no me pasó, pero sí me he puesto a pensar. Pero a colegas sí. Sí, por supuesto que sí. De hecho, tengo amigos cercanos que sucumbieron a los intereses del dinero. Es difícil en un país del tercer mundo resistirse también uh-huh. a las tentaciones económicas. Me soluciono la vida. Álvaro, ¿cuándo uno va a tener una casa ganando $450? Si a usted vienen y le ofrecen $10,000 de golpe, uno se pone a pensar. A un policía, ¿por qué? ¿Por qué seducen tan fácilmente a las agencias de seguridad en este país? Porque claro, tenemos sueldos paupérrimos, aparte no tenemos valores, no hay sentido de pertenencia con la institución, no hay sentido de patriotismo con el país y con el Estado, y eso vuelve vulnerable a la gente. Y entonces sí conocí a muchas personas que, insisto, terminaron cediendo. Como a mí me costó mucho llegar a ser íntegro realmente, yo no renuncié a mi integridad y ventajosamente la sigo manteniendo, aunque sigo siendo falible en todos los ámbitos de mi vida. Y ahí usted dirige otra cárcel bastante fuerte, ¿no? Que es la
la cárcel de Cuenca, el Centro de Rehabilitación en Cuenca Social. no, en Cuenca no dirigí, en Cuenca asesoré un par de temas. ¿No fue director? No, vine cuando estaba en construcción, asesoré el proceso para el tema de la transición de los privados de la libertad de la cárcel vieja a la cárcel nueva. En esa época yo realmente tenía mucho poder de decisión. Viceministerio. Mucho poder de decisión. Estaba todavía director de la cárcel, pero la ministra y la viceministra me daban mucha confianza, y de hecho yo manejaba muchos centros de privación de libertad, recomendaba muchas cosas. Pero Álvaro, le digo una cosa, nunca me perdí. Creo que no puede haber una persona que haya dicho que yo en el cargo o en función del cargo le humillé, traté de, no sé, de pisotearle, porque realmente, o sea, yo creo que me comporté bien a pesar de que era joven, tenía mucho poder, no me mareé. Exactamente. El peor chuchaqui que puede haber, creo que es el chuchaqui de haberse mareado con el pero poder. una cosa es marearse y otra cosa es ejercer el cargo sin quitarse la personalidad de uno. Total, o sea, con todas las atribuciones que uno tiene. Porque hay algunos que dicen yo no me mareo, pero sí, no tienen la investidura del cargo que están asumiendo. Totalmente. Una cosa es, a ver, no marearse con el poder, es decir, no ejercer el poder para dañar al resto. Y otra cosa es no detentar el cargo que uno tiene, con todas las atribuciones que están insertas en el cargo. Entonces a mí me fue bien, le digo, yo ahí aprendí una gran lección cuando salí de la cárcel de la Tacunga. Ahí aprendí que la función pública puede ser ingrata, pero también puede ser grata. Y aprendí una máxima importantísima para la vida. Uno puede de alguna forma concluir que ha hecho un buen trabajo en el sector público luego de que ha terminado la gestión en el sector público. Porque solo ahí realmente le van a reconocer por quién es usted y por lo que realmente usted hizo por la función pública y obviamente por las personas que son beneficiarias de la política pública. Porque cuando usted esté en el cargo, claro, es fácil. Todo el mundo le alaba. Este vocablo que siempre se utiliza, el lame patas, ¿no? Los lame botas, están siempre ahí para de alguna forma elogiarle, lanzarle flores, para congraciarse con usted. Pero cuando usted sale del cargo, ahí le dicen, bien hecho que se fue este sinvergüenza y todo lo demás. A mí me pasó lo contrario. Como yo salí cumpliendo mi promesa de venir precisamente para el nacimiento de mi hija, cuando yo ya me quedé sin cargo, sin poder, oiga, recibí una cantidad de llamadas, de mensajes y hasta de obsequios. Se había conformado una comitiva de funcionarios e incluso de personas privadas de la libertad, que cuando yo ya no era nadie para ellos en el poder, me hicieron llegar un sinnúmero de obsequios. Mi hija no tuve que comprarle ropa, creo que 2 años, porque realmente me habían mandado una cantidad de cosas y cartas. Me habían mandado incluso un cuaderno entero de 100 hojas firmado por más de 700 personas privadas de la libertad. ¿Y eso tiene usted todavía? Lo tengo todavía. Me pedían que regrese. Me mandaron cartas y un montón de cosas más. Y yo creo que ahí me di cuenta de esta máxima importante para el ser humano. Uno tiene que hacer el bien sin mirar aquí, mi querido amigo. Uno tiene que realmente actuar de una manera bastante objetiva, sin apasionarse con las cosas, porque ahí es en donde perdemos el horizonte. Y de cierta manera esto también le abrió campo en el ámbito profesional ya. Totalmente. El don de gente sirve. No, me refiero también ya a la relación con este mundo de penitenciario, porque al final del día uno busca el abogado cuando está en peligro de irse a la cárcel. Claro. Y suelen decir cuando que... yo tenía muchos clientes. Claro, pues, ¿no? y suelen decir de que a las dos únicas profesiones a las que no hay que mentir es el abogado y el médico. Sí, y sabe una cosa, bueno, yo cuando vine a ejercer aquí, ejercí en Azogues, pues, ¿no? Pero tenía gente de otro lado. Al inicio, claro, tenía gente de otros lados, pero aquí en Azogues tuve problemas con algunos colegas, son mis grandes amigos, les quiero entrañablemente, pero a veces se dejan llevar por las formas de las cosas. Y eso, pues bueno, ojalá un día lleguen a un nivel en el que lo puedan recapacitar, porque realmente nos hace daño a todos. Pero no le dicen que... Mire, cuando yo salgo de la cárcel, Álvaro, la gran mayoría de privados de la libertad que me conocían, claro, que habían compartido conmigo, de hecho, dicen, no, pues me voy con este abogado. Y todo el mundo de la cárcel me empieza a llamar, ¿no? Yo tenía muchos clientes, la mayoría de la cárcel, porque yo estuve ahí. Pues, claro. Y eso me generó algunos inconvenientes en la profesión aquí en la ciudad de Azogues, pero lo recuerdo realmente con gratitud y con cariño, porque también eso me movió un poco también a irme a Cuenca, abrirme un poco más, como que no solo quedarme en esta plaza, ¿no? Y al final del día me sirvió, o sea, me abrió una puerta enorme. Y no le dicen, bueno, el odioso, hablando así con ese ego, ¿no? Mire, Álvaro, a ver, yo aprendí algo de una persona alguna vez en la vida. Uno no tiene que ser filiático, pero tiene que ser modesto.
tiene que saber cómo tratarse, tiene que amarse a uno mismo. De hecho, yo no puedo brindar amor al resto de personas si yo mismo no me amo, si no tengo amor propio por mí. Si yo soy un vaso de agua pero vacío, yo no puedo llenar el vaso de agua de otra persona porque no tengo contenido. Y entonces, claro, uno no es monedita de oro para que le digan a todo el mundo. Hay personas, habrá personas, no lo sé, que en un hipotético digan que soy odioso, que soy vilático. No sé, le digo, cuando uno ya de alguna forma vibra alto, cuando uno de alguna forma sabe quién es, no espera el reconocimiento de los demás, esos comentarios ya ni siquiera le llegan. Les soy honesto, cuando recién empecé a ejercer la profesión y empecé a tener un poquito de éxito, un poquito de nombre, de prestigio, sí llegaban por ahí los comentarios, seguramente porque yo también hablaba mal de otras personas, estaba en esa misma sintonía, ¿no? ¿Y usted fue Pero luego, no, sabe que no, alguna vez por ahí tuve un impasse aquí en la ciudad de Azogues con alguien, fui y reclamé porque me parecía lo justo, en términos generales voy a decir, me cabré. Y fui así siendo muy sincero, muy honesto, a reclamar y todo lo demás, pero luego bajé el asunto y dije, bueno, no tiene sentido darle trascendencia a este tema. Y en realidad me manejé así, o sea, a mí, yo creo que cuando uno eleva un poco el nivel de conciencia, ya ese tipo de comentarios a uno no le llegan ni los buenos y tampoco le llegan los malos. Entonces, para mí, le digo, es irrelevante, no interesa si alguien dice que soy bueno, que soy malo, algunos dirán que es un buen profesional, otros dirán que es un mal profesional. No se puede dar gusto a todo el mundo, cada ser humano es un universo y no se puede satisfacer las expectativas. Además, no estoy en este mundo para cumplir los caprichos o las expectativas de uno mismo. Yo siempre digo, yo no estudié para darle gusto al juez ni al fiscal, yo estudié para defender derechos. Y si en la defensa de los derechos le caigo mal al juez, pues lo siento, estoy haciendo mi trabajo. Doctor, estamos hablando de que la profesión la ejerce desde el 2016, 2017, ya 2015. Ya de lleno. Sí, en el 2018 tuve un periodo en el que me ausenté de la profesión, fui al sector público en calidad de subsecretario, luego estuve de viceministro, generando un proceso básicamente de transición en lo que era desaparecer el Ministerio de Justicia y crear el famoso SNAI, el Servicio de Rehabilitación Social. Entonces, pero estuve realmente muy poco tiempo ahí, me comprometí para irme muy poco tiempo con aquel entonces ministra del Interior, María Paula Romo, porque no quería quedarme mucho más, precisamente porque ya tenía una cartera importante de clientes y no quería desatender esto, que era realmente lo que me daba a mí. 8 años desde el 2015 hasta el 2023 que estamos en la actualidad. ¿Cuál es el caso más jodido que le ha tocado? Chuta, le puedo decir, yo me gradué de abogado cuando tuve mi primer caso de lavado de activos. El delito de lavado de activos es un delito complejo por naturaleza, es un delito que siempre está vinculado con delitos precedentes. De hecho, se entiende por lavado de activos de manera muy genérica, lo voy a decir. Por lo general, drogas. Se entiende por lavado de activos, no, se entiende por lavado de activos que hay una persona que está de alguna forma blanqueando el dinero en el sistema financiero nacional, pero que ese dinero tiene origen ilícito. Ese es el delito de lavado de activos. El delito precedente siempre es un ilícito, sea droga, sea tráfico de migrantes, sea captación ilegal de dinero, pero el delito de adelante es lavado de activos. Es un delito muy complejo, primero porque tiene que ver con números, ¿no? Y los abogados no somos muy buenos para los números, por eso nos fuimos al derecho, de alguna forma. Mentira, yo me fui porque amo realmente el derecho, porque me gusta. Pero puedo decir que es de los casos más complicados, más difíciles, porque además son casos muy grandes, muy complejos, se manejan en una fiscalía absolutamente especializada que está solamente en la ciudad de Quito. Y yo creo que ese es de los casos más difíciles que me tocó. Luego puedo hablar de casos difíciles en la estructura dogmática del tipo penal, quizá peculado. Ahora defiendo temas de tráfico de influencias, he defendido cohechos, he defendido concusiones. Narcos nunca he defendido. Alguna vez, le cuento como anécdota, fueron a mi oficina, ahora ya hasta hace poco, cuando ya compré mi oficina en Cuenca y todo lo demás, constituí mi estudio jurídico en Cuenca. Fueron a buscarme por la recomendación de una persona que estaba vinculada con las agencias de seguridad, un tema urgente que querían que atendiera. Y recuerdo que la persona que llegó, ingresó a mi despacho personal, llegó, puso una maleta y en la maleta abrió y habían $100,000. Y dijo, a ver, vengo de parte de tal persona quiere que usted se haga cargo de este asunto. Y esta es la cuota inicial de sus honorarios. Era un tema de 4 toneladas de cocaína. En ese momento, le digo, Álvaro, nunca en mi vida tuve tanta plata en mi escritorio, es así. Pero bueno, igual, ya anclado a mis principios y mis valores, pues,
no todo se lleva por el dinero. Y luego el caso era muy complicado, era un caso peligroso. Yo no cojo esos casos fundamentalmente por el peligro que entrañan. Vincularse con ese mundo es complicado, aunque cuando uno empieza le toca coger claro, de todo. exactamente. Pero cuando cogí de todo tampoco tuve, creo que corrí con fortuna porque no llegaron a ese tipo de casos. Y en definitiva, pues bueno, rechacé esa oferta. Me dio mucha pena que los 100.000 se vayan de mi escritorio, pero en todo caso rechacé y dije, pues no. De ahí he defendido, bueno, asesinatos, homicidios, un montón de temas. No hago casos, por ejemplo, vinculados con delitos sexuales, a menos de que luego de revisar el expediente esté absolutamente convencido en el fuero interno de que el cliente es inocente. ¿Por qué? Porque me parecen casos muy sensibles, fundamentalmente cuando hay como víctimas niños de por medio. Yo no hago eso porque creo que el abogado que de alguna forma tiene la posibilidad de escoger sus casos por su solvencia ya profesional, puede optar por defender esta línea de delitos, esta línea de procesos, y de alguna forma desaprenderse de estos otros que podrían generar alguna carga emotiva complicada para el abogado. Yo no defiendo eso porque me parece tremendamente grave que una persona atente contra la integridad o la indemnidad de un niño, por ejemplo. No defiendo ese tipo de casos. Alguna vez le defendí, en parte, iba a defenderle a un futbolista, el Deportivo Azogues, que estaba siendo procesado, recuerdo, por la muerte de una niña. Le había golpeado brutalmente a la hijastra de este jugador. En el Hotel Paraíso fue esta situación, recuerdo. Y bueno, dije, me hago cargo, además de un caso que pagaban bien. Luego el caso lo llevó un gran amigo mío. Pero bueno, en todo caso, dije no, porque vi en fiscalía las fotos de la pequeña fallecida, golpeada, y créase que me generó una carga emocional muy, muy complicada y conflictiva con el ejercicio de la profesión. No me permite. ¿Y jugador famoso? Claro, era un jugador famoso, el Deportivo Azogues. Era justo cuando el Azogues ya estaba un poquito de caída en el máximo auge que tuvo. Y ventajosamente, le digo, desde ahí he tenido la posibilidad de sintonizarme más con algunas cosas que no me generan esta carga emocional y que no me generan conflicto con mi profesión. Alguna vez le dije a un cliente, a un médico, no puedo defenderle porque no podría sostener un argumento en audiencia si eventualmente me presentan fotos de una niña. No podría, porque yo soy padre de familia, tengo una niña y ya juega con las emociones de uno. Soy muy sensible frente a ese tipo de cosas. Así que definitivamente lo descarto, no lo cojo casi nunca. Hace poco defendí un tema sexual en Riobamba, por ejemplo, en donde he tenido muchos casos, me ha ido bastante bien allá. Y bueno, me fue bien porque realmente yo estuve convencido de que el tipo era inocente. Ni siquiera se comprobó que había delito, mucho menos responsabilidad penal de la persona que estaba siendo incoada por fiscalía. Y bueno, son esporádicos los casos que tengo así, más defiendo otro tipo de temas. Y hablando ya del tema profesional, le va bien, ¿no? Bastante bien, creería yo. Sí, me va bien. Álvaro, porque al final del día también, no sé si es que comparte este criterio, los abogados que son mediáticos también son los más buscados y al final del día usted sale a la palestra pública siempre. Los medios son una apuesta siempre, ¿no? Tan puestas son los medios que de hecho hacen que se escojan los candidatos para las contiendas electorales, pues, ¿no? Se escoge al más conocido, no al más capaz. Y entonces, para un abogado, claro, es importante. Y yo más bien no hago muy mediáticos mis casos. Manejo un perfil bastante bajo. Soy abogado. ¿Cuál es el caso más mediático que hay? Bueno, ahora mismo el caso más mediático que tengo es un caso por tráfico de influencias, en donde defiendo a una vocal del Consejo de la Judicatura, del Consejo Nacional de la Judicatura, y es mediático porque Fiscalía lo ha hecho mediático, porque los medios le han dado mucho oído al asunto, le han dado mucha palestra. Sin embargo, yo he decidido un poco apartarme de los medios en ese caso. Me gustaría más hablar del caso cuando tengamos un resultado. No me gusta contaminar al auditorio social, porque el auditorio social es muy sensible y en el marco de esa sensibilidad puede cometer errores cuando juzga desde lo social a una persona. Hay gente que juzga y que incendia, que lincha mediáticamente y luego resulta que salió inocente. ¿Cómo remediamos la honra, el buen nombre, el prestigio de una persona? Entonces yo no soy muy partidario de aquello. Más bien tengo casos muy relevantes que los mantengo perfil muy bajo y eso a veces me agradece Fiscalía General del Estado. ¿Quién es la persona más poderosa, si es que cabe el término, que ha defendido usted? Bueno, depende. He defendido asambleístas, he defendido prefectos, he defendido alcaldes, he defendido ministros.
he defendido gente de la judicatura, he defendido jueces, he defendido fiscales. Todo depende del concepto que tengamos de poder, pero creo que en todo caso, uno de los casos más complejos quizá es el caso Gabela, que es un caso que lo hablábamos apenas ayer, pero es un caso muy complicado, ha pasado ahí vivo mucho tiempo, muchos años, un caso que tiene sintonía también con lo político, en donde defiendo a un hombre que se podría decir era considerado como un hombre poderoso, como el exministro del Interior, José Serrano. Es un tipo realmente como amigo, incluso hasta como cliente, un tipo muy valioso, un tipo muy simpático, un tipo muy cordial, que como todo ser humano tiene sus errores. Insisto, no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo, pero creo que sí hizo una gestión muy pulcra en materia de seguridad cuando él estuvo ahí. Alguna vez alguien por ahí hablaba, sin saber que yo era el abogado y además amigo de José, de que José había tenido vínculos con el narcotráfico y ese tipo de cosas. Y bueno, me tocó desenmascararle a este tipo y sacar de la discusión una serie de estupideces y vascosidades que estaba diciendo de mi cliente y mi buen amigo, porque realmente no eran ciertas, no porque sea mi cliente, porque lo que estaba diciendo incluso me vinculaba hasta a mí con algunas cosas. Y como digo, pues cuando yo manejé los temas de rehabilitación social, realmente hice una gestión bastante limpia y medida lo posible, porque siempre uno puede salir contaminado de ahí, pero creo que ha sido uno de los pocos que sale realmente limpio y he contado con ese voto de confianza incluso hasta el día de hoy por parte de quienes me conocieron. ¿Cuál es la tarifa que tiene Christopher Gallegos? ¿Cuál es el top que llegó a cobrar? Bueno, depende. Mire, no siempre, yo no soy de los abogados que cobra el honorario, digamos, por adelantado de una. Generalmente lo hago 50% al inicio, 50% al final. Todo depende del caso. En otras ocasiones pues, vamos pautando el honorario conforme va avanzando el proceso. Pero de los honorarios más rentables, se podría decir, empastes que se han pagado de algunos clientes vinculados con temas de empresas, entre 35 y 45 mil dólares más o menos. Pero son casos que no vienen excepcionales toda la vida, ¿no? Que no vienen de manera reiterada, vienen ocasionalmente. Y estos casos me han servido precisamente para de alguna forma consolidar mi estudio jurídico. Me permitieron tener ya una oficina propia, asociarme con algunas personas, hacer algo más grande, brindar un servicio quizá de mejor calidad, pero un poco más extendido como tal, abrir otras ramas del derecho. Entonces, eso ha sido tremendamente importante para mí. Yo siempre digo, el honorario es una consecuencia del trabajo que uno hace. Alguna vez alguien me dijo, pero bueno, ¿y por qué cobra tanto si la audiencia demoró 35 minutos su exposición? Y dije, bueno, yo estudié cerca de 10 años para resolver su problema en 35 minutos. Entonces, no le cobro por los 35 minutos, sino por los 10 años que estudié para precisamente resolver su conflicto. Pero también debe haber casos que no se cobran. Hay muchos casos que yo no cobro, Álvaro. Hay muchos casos que yo no cobro. Por la solvencia que de pronto deja algún otro caso. Más que nada, yo creo que por la no sé, la gratitud que la gente tiene con uno. A veces le sugieren casos que son un poco sensibles en lo social, incluso casos mediáticos, algunas cosas así. Y en este tipo de casos, bueno, yo digo, no cobro un solo centavo. No porque en otros casos encuentre compensación económica, sino porque yo creo que la profesión no necesariamente es un arca para incrementar el patrimonio, para de alguna forma volverse un hombre multimillonario. Yo creo que la profesión más bien es un espacio para servir a la gente. Y servir a la gente no siempre tiene que ver con hacerse del dinero, con hacerse del honorario. Y entonces he defendido a muchas personas, organizaciones, empresas, de manera absolutamente gratuita. Nunca me han pagado absolutamente nada y tampoco nunca lo he pedido. Y así seguiré, porque insisto, para mí no solo es un lecho para hacerse rico, sino sobre todo es una oportunidad de servicio, una oportunidad para buscar ese valor tan importante que a veces no está presente en la sociedad, en la gran mayoría de ocasiones no está presente, que es este valor llamado justicia, ¿no? La justicia no está presente necesariamente porque hay un proceso. Y entonces hago casos pro bono, defiendo muchos casos pro bono y realmente encuentro mucha satisfacción. A veces para mí es mucho más satisfactorio defender un caso pro bono que un caso pagado, porque a veces los clientes también le engañan a uno. A veces uno defiende a un cliente que ha sido culpable y no se entera sino hasta que se por eso decía que al abogado no hay que mentir. Claro, uno no se entera hasta que realmente ganó el juicio. Ahí vienen y dicen, gracias doctor, vea, me sacó de semejante problema, pero bueno, ahora sí le confieso, sí, yo sí hice este tema. Hay abogados que le engañan a uno.
Y en cambio, estos casos que se hacen pro bono, defensa de víctimas, uno no sale engañado, y creo que eso es tremendamente importante. Como decía el abogado Vanegas, no el que era asambleísta, sino el otro que era candidato a la prefectura de Guayas, hizo una defensa tan impecable que hasta cuando se terminó la audiencia, el que era culpable me dijo: doctor, yo ya no sé si fui culpable o no. No sé si la audiencia habrá sido impecable, porque realmente lo conozco a Héctor Vanegas. ¿Qué abogados admira? No es un hombre impecable. ¿Qué abogados admira del país? En el derecho, no es un hombre impecable. Miren, hay muchos hombres que yo admiro realmente, no solo abogados, sino incluso hasta como son, como personas, ¿no? Pero ya desde la profesión, ¿quiénes admira? Mire, yo algunos nombres. Admiro, le doy nombres. A ver, a que no me gusta especializar a las personas. De hecho, yo soy quien no especializa, por eso no les veo ni más ni menos, les veo igual. Pero bueno, voy a dar nombres. Uno de ellos es Ítalo Palacios, por ejemplo, que fue una persona que me abrió las puertas, de quien yo aprendí mucho. Es un hombre que litiga de una manera bastante particular. Luego puedo hablar de Juan Carlos Salazar, que es un amigo muy cercano en mi vida ya personal, un hombre al que considero, respeto, aprecio. Y que han trabajado juntos. Y que hemos trabajado juntos, además, igual que con Ítalo. En muchas ocasiones, en casos grandes, a veces en Cuenca estamos los tres. Y nos reímos, compartimos, nos molestamos. Vulgarmente, como se dice, nos jodemos por ahí. Y la pasamos bastante bien, porque también el tema de ser abogado en libre ejercicio implica un estrés importante, que una persona deposite su libertad, la confianza de su libertad en sus hombros es complicado. A nivel país, le digo, podría hablar de Héctor Gabriel Vanegas, que es un buen profesional, quien conozco, Felipe Rodríguez, un buen profesional de la ciudad de Quito. Pero bueno, todos tienen sus defectos. Pedrito Granja también, hemos compartido un par de temas en Guayaquil con él, y es un hombre muy agradable, pero muy suelto de palabras, muy puteador, como quien se dice. Pero en definitiva, bueno, uno hay que valorar la autenticidad de esa persona. Yo admiro que sean auténticos, y así me quiero mostrar también yo, porque no tiene mucho sentido, y conozco también otros abogados que son muy mojigatos en redes sociales, y que luego uno se entera y es una patraña completa su vida. Hay dos clases de abogados, yo siempre digo: los que vamos por la ley del derecho, los que defendemos los juicios sin pagar jueces y sin pagar fiscales, y otros tantos que penosamente, incluso como aquí en mi Azogues querido, se han acostumbrado a coimar a la Policía Nacional, a tratar de coimar a los jueces, a tratar de coimar a los fiscales, a contentar con regalos, con obsequios, con botellas de whisky, que no son abogados, que son penosamente transadores, pero que de una manera complicada están jodiendo la profesión. Tienen jodida la profesión, porque si usted se fija, el cliente, ¿qué es lo que quiere? El cliente quiere salir rápido de la cárcel. Entonces, o no quiere ir a la cárcel. No necesariamente ve el mejor abogado, el que realmente más que le saque conozca del problema. El derecho, el que tenga conocimientos aquilatados, sino ve el transador, el que tiene contacto con el fiscal, el que tiene contacto con el juez. Bueno, acá no creo que sea tanto el caso. Conozco de unos 2 o 3 ciudadanos impresentables de acá que se dedican a este tipo de prácticas mañosas, a este tipo de argucias que realmente dan asco, que no pueden sino ser repudiadas desde el punto de vista o desde el plano del derecho, y que obviamente, pues bueno, son parte también de esta vida del ejercicio profesional. Justo hace un tiempo conversé en Quito con un amigo y él también me contaba cómo está el asunto en Quito. Me decía: yo no puedo creer que en la Corte Nacional existan personas que cogen dinero, que reciban dinero, así como hay otros también que hay que destacar, no cogen, que son éticos, que además son muy probos en el campo del derecho. Hay quienes terminan sucumbiendo a los intereses económicos, que en definitiva creo que es uno de los males del mundo, es uno de los males del planeta, porque el tema económico de alguna forma está destrozando con todo. Si usted un poco se fija, yo suelo leer alguna filosofía de Yuval Harari. Este es uno de los filósofos, hablando del siglo XXI. Tengo un libro que se llama 21 lecciones para el siglo XXI. Y bueno, de ahí puedo sacar un poco de información sobre cómo se está manejando ahora la vida. El hombre exitoso es aquel que tiene dinero. El hombre exitoso es aquel que tiene estatus, aquel que puede comprar medios de comunicación. Y que no necesariamente es feliz al final del día. Claro, yo pienso en cambio que el hombre exitoso es aquel que es feliz, aquel que está en su y haciendo lo que le gusta, independientemente de lo que tenga, aquel que es feliz con lo que tiene, no con lo que busca tener. Y hace lo que le gusta. Porque mire, tener dinero es relativo. El día de mañana tener una casa es relativo. Ser rico y tener un edificio es relativo. El día de mañana se puede caer su casa, su edificio, y se puede caer en la calle. Usted si no es feliz en lo poco, no es feliz en lo mucho.
Y entonces esa tiene que ser una máxima de conducta, y eso también ha hecho que de alguna forma entienda cómo debe ser esa relación entre el trabajo y la economía. La economía debe estar ahí a consecuencia del trabajo, pero no puede ser la máxima que conduzca el ejercicio de la profesión. Doctor, para finalizar, hemos conversado mucho con usted sobre varios temas de seguridad, de varios factores, ¿no? de la política pública. Y siempre, luego de cada entrevista con la gente que he conversado, me dice, él es correísta, pero por cómo se expresa, porque además trabajó ahí. ¿Es correísta Christopher Gallegos? A ver, mire Álvaro, esta pregunta debería hacerle a un correísta, de hecho, para que le indique si es que realmente yo soy correísta. Yo no acudo a las reuniones del partido. De hecho, hay mucha gente en el correísmo que me parece que no debería estar ahí, que le viene mal al partido. No he ido a las reuniones. Alguna vez tuve un problema, de hecho, con un gobernador de la provincia, porque me decía, usted es muy indiferente. Yo estaba de director en la cárcel, eso es la segunda vez. Me dice, usted es muy indiferente, usted no va al partido y todo lo demás. Y recuerdo, me sentó el teléfono en plena conversación y bajé hasta las instalaciones de la gobernación a reclamarle. Y le dije, bueno, usted es el gobernador y todo lo demás. Un tipo que además entraba en contradicción con el correísmo, que no calzaba bien con el correísmo. Juan Cárdenas. Me reservo el nombre. Pero bajé y le dije, primero usted no es nadie para sentarme el teléfono. Usted no puede hacer eso, por más gobernador que sea, porque ese es un gesto autoritario, déspota e irrespetuoso. Y segundo, tenga mi renuncia. De hecho, ya la presenté ante la ministra, agilitando, porque yo me quiero ir de aquí. No me siento cómodo con gente como usted y con gente como la ministra. Entonces, le puedo afirmar que correísta, digamos que de movimiento o de partido, no soy. Pero sí soy un hombre que analiza con un criterio de alguna forma un poquito objetivo, y pienso que en ese gobierno se hicieron algunas cosas mejor que en nosotros. Eso no significa que sea correcto. ¿Pero es de izquierda usted? A ver, yo parto de una ideología progresista. La ideología progresista en términos programáticos está un poquito más vinculada con la izquierda que con la derecha. Si se quiere, hasta con la centroizquierda. Claro, o se va a dejar llevar de lo que dicen todos, que no, que mi única ideología es el servicio. No, es que eso no es ideología. Claro. O sea, si yo no tengo criterio, si no, insisto, aquí la determinación es importante. Si yo no opto por una opción, no me inclino por una ideología, soy un don nadie. Soy una persona que hoy está aquí, mañana está acá, con el cuento del servicio. Con el cuento del servicio me cambio 10 veces de camiseta y voy a seguir con el afán de servicio. No, eso no es así. Cuando uno sirve, y uno sirve desde la política, uno sirve desde el ámbito público, uno sirve anclado a determinados patrones ideológicos. Ejemplo, lo que me gustaba a mí, por ejemplo, del correísmo es que el correísmo generó una política pública integral por los sectores olvidados, marginados, por los sectores vulnerables. Eso me gusta porque es parte del progresismo. Es ayudar a que la persona que no tiene nada lo tenga algo, ¿sí? Yo coincido perfectamente con eso. No me gustaba el correísmo, que era un Estado paternalista, un Estado obeso que era el que quería generar la economía y los recursos, cuando la economía y los recursos en gran medida vienen del ámbito privado, de la empresa privada. Lo que tiene que hacerse es buscar alianza público-privada para que entre los dos se canalicen los mecanismos de regulación y se prolifere a disparar una economía solvente, una economía estable que permita de alguna forma ampliar la gama de trabajo. Soy un hombre que piensa que en la corriente del progresismo hay tintes del humanismo. Yo creo todavía en que entre hermanos, entre seres humanos, entre pares idénticos, nos podemos ayudar siempre que nos reconozcamos como iguales. Pero, a ver, si es que mañana está Rafael Correa de candidato nuevamente contra cualquier adversario político, ¿usted votaría por él? Mire, y tengo problemas en la casa, en la familia a veces por esto, le comento, es agradable. Siempre he votado por el correísmo, siempre, porque incluso aunque en ocasiones no me ha parecido la mejor opción, me ha parecido la menos mala. Más allá de la simpatía con un candidato o con cualquier persona que pude haber tenido, sigo pensando que es el gobierno que hizo mejor las cosas, más allá de si las cosas se hicieron con sobreprecio o no, porque yo soy un hombre muy práctico. Alguna vez se decía que Rafael Correa se había robado, así, porque así se decía, se había robado 70.000 millones de la patria, y yo no veo que hasta el día de hoy, por lo menos que yo soy abogado, juzgo como abogado, le hayan encontrado un solo centavo partido por la mitad.
más allá de los afectos, desafectos, de las inclinaciones que uno pueda tener, soy un convencido de que en ese gobierno se hicieron mejor las cosas, y mantengo todavía viva la esperanza, aunque ha disminuido, de que se pueda retomar quizá el camino del progresismo como tal. Y creo que de momento ese es el movimiento, quizá con uno más, que podrían ayudar y coadyuvar a que salgamos de este tipo de problema en el que nos encontramos, de esta encrucijada de inseguridad, de falta de empleo, de falta de salud en el país, en donde la gente penosamente se muere. En salud y en seguridad la gente muere, la gente fallece. Usted se puede equivocar en cualquier otra cosa, pero menos en esto. Y claro, pienso que hay, insisto, unas 2 personas que le podrían dar eso. Una de esas personas está con el correísmo. Eso no me convierte en correísta. Pero una. Sí. Una de las 2. Totalmente. Pero en todo caso, sí tengo alguna inclinación, insisto, por los temas de izquierda que están vinculados básicamente con el tema del progresismo. No necesariamente con el marxismo, sí con el tema del progresismo, que de alguna forma, insisto, es una corriente ya mucho más laxa, que incluso incorpora dentro de su eje programático genérico el tema de los capitales, la importancia de manejar los capitales. Es tremendamente importante cuidar la empresa privada, cuidar al empresario, pero también es importante cuidar que el empresario tribute, cuidar que el empresario no defraude al fisco, para garantizar ese equilibrio entre los que tienen todo y los que no tienen absolutamente nada. Doctor, llegamos a la parte final. Ha sido un diálogo muy agradable. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, Álvaro, realmente muy cómodo. Hablar de la vida personal de uno no siempre es fácil. Ahí es cuando uno de alguna forma no puede ser objetivo. Hay gente que yo he visto que se alaba y realmente yo no tengo necesidad de alabarme, porque, como decía y como destaco de Pedro Granja incluso, me gustaría siempre mostrarme auténtico. Me gustaría que la gente me vea como realmente yo soy, que me valoren o que me rechacen, pero por cómo yo realmente soy y no por cómo yo me comporto con ellos. Así que le agradezco, Álvaro, me ha parecido tremendamente importante. Quería despedirme con un saludo nada más a mi familia, que es el motor de mi vida, el motor de mis pasos. Tengo la fortuna, decía, de estar casado con una mujer maravillosa. Hemos tenido, como todo en la vida, altos y bajos. Los bajos yo no los veo como errores, sino como posibilidades de aprendizaje. Me he nutrido, he crecido. La posibilidad de no volver a caer en el error es lo que le hace a uno rico, lo que le hace a uno exitoso. Y tengo 2 maravillosos hijos que me han dado la posibilidad de tener esa sintonía que probablemente yo no tuve con mi padre. Y creo que es lo más maravilloso que me pudo haber pasado. Honro profundamente a mi familia, a mi madre, a mi padre, los amo, los llevo en un rincón de mi corazón, de mis emociones más sentidas, y realmente trato de siempre de caminar con esa concepción de que en la vida hay que caminar ligero de equipaje, sin mucha carga en los hombros, y sin mucha carga es, como decía, pues estar siempre en el lado en donde uno es no solo necesario, sino es indispensable. Y ahí es en donde a mí me encontrarán, con mi familia, con la lucha también de las causas justas, con la lucha de llegar al progreso de la gente, a mirarnos como iguales y a fomentar esas condiciones de equidad que tanto daño nos han hecho y que tanta falta nos hacen, ¿no? Bien, muchísimas gracias a todos. Que tengan una buena noche. Decide ser más en la universidad que garantiza calidad educativa por sus más de 46 años de experiencia en educación a distancia. Si tu meta es seguir una carrera, hazlo ahora, como lo hacen nuestros más de 45,000 estudiantes que decidieron llegar más lejos en nuestros más de 90 centros de apoyo a nivel nacional. Estudia desde la seguridad de tu hogar con herramientas tecnológicas y metodologías que te brindarán una formación acorde al mundo actual. Bienvenidos a la UTPL. Decide ser más.